Gloria a Dios. Vamos a entrar en la palabra en esta mañana, gloria al Señor, que tenemos el privilegio en esta mañana de traer la palabra del Señor y la responsabilidad de predicarle a su pueblo lavado con su sangre preciosa. Amén. Gloria a Dios. Así que les voy a pedir, no les voy a hacer que se levanten de nuevo, ahí donde están, que me acompañen en la Biblia, en el libro de Mateo, el capítulo 18, del 1 al 4, vamos a estar viendo, amén. Mateo, capítulo 18. Cuando lo tengan me lo hacen saber con un amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Ayúdenme a orar como estamos, hermanos. Padre, te damos gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Padre, primeramente por darnos el privilegio de estar aquí en tu casa, bendito Dios. En este momento, Padre, es el momento, Padre, de escuchar de tu palabra, bendito Señor. Aliméntanos en esta mañana, Padre, con tu pan, bendito Señor, con ese pan del cielo, bendito Dios. Padre, te pedimos, bendito Señor, que sea una bendición para cada uno de tus hijos que se dan lugar, que se dan cita en este lugar, bendito Señor. Así, Padre, todo el que se ha dado cita el día de hoy, bendito Dios, que sea bendecido. Así también, Padre, como el que por alguna causa no está en este lugar, por alguna razón, Padre, tú la sabes todas, bendito Dios. Bendícelo ahí donde esté, bendice a su familia, bendito Señor. Padre, te damos la gloria y te damos la honra, Padre, y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, bendito Dios, así como lo has hecho, bendito Señor, a través de las alabanzas, Padre, a través de las acciones de gracias, bendito Dios, a través, Padre, de la Santa Comunión contigo, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Este pasaje que acabamos de leer en Mateo 18, creo que muchas lo tenemos muy presente, lo hemos escuchado muchas veces. En esta mañana vamos a explicar precisamente la palabra que Dios nos quiere dar a través de estos versículos. Gloria a Dios. Cómo el Señor Jesús hace una diferencia entre el ser niño, ¿sí?, y el pensamiento el cual tiene un adulto. Gloria a Dios. Resulta que, como vemos en la historia, los discípulos de Jesús tenían la inquietud. Jesús y Juan habían hablado muchas veces acerca del reino de los cielos. Ustedes han oído numerosos mensajes acerca del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Gloria a Dios. Ellos lo tenían posiblemente mejor entendido que nosotros, porque a ellos Jesús es el que se los había explicado lo que era el reino de los cielos. Juan dice que Juan el Bautista predicaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? De esa misma manera empezó a predicar también Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por el reino de los cielos? Gloria a Dios. En el capítulo 6 del mismo Mateo, en el verso, creo que es verso 10, cuando él enseña a orar a sus discípulos, él en la oración dice: venga a nosotros tu reino. En otras versiones dice: venga pronto, rápido, tu reino sobre nosotros. Eso lo que quiere decir es que venga Él a reinar en nuestras vidas. ¿Qué es un reino? Gloria al Señor. Es una forma de gobierno donde el que liderea, ¿verdad?, el que tiene, el gobernante de ese reino, ¿es quién? Es un rey. Y nosotros
siempre estamos declarando que Jesús es ¿quién? El Rey de Reyes. Él va a ser el Rey del reino de los cielos. Él es el Rey del reino de los cielos. Gloria al Señor. Ahora, ¿el reino de los cielos está establecido en este momento? No. Todavía el Señor no se ha sentado a reinar sobre su reino. Hay muchas, ¿cómo le diré? Hebras que todavía la iglesia no entiende o no han sido explicadas, gloria al Señor, acerca de lo que va a ser la eternidad, el reino, el gobierno de Jesucristo. ¿Qué parte en ese reino formamos nosotros? ¿Qué parte vamos a formar nosotros, cada uno de ustedes, cada cristiano, cada persona en el reino de los cielos? Sabemos que los que no se salven, obviamente no van a estar alrededor de por ahí, ¿verdad? Sabemos a dónde va la persona que no se salva. Pero los que se salven, ¿qué parte van a formar en el reino de los cielos? Y ¿sabe que por eso hay tanta indiferencia en las personas en servir al Señor? Yo le decía al principio, es un privilegio servir a nuestro Dios. Es un privilegio. Pero nada de lo que nosotros hagamos por nuestro Dios se va a quedar olvidado, porque Dios siempre paga y paga bien. Gloria al Señor. La palabra de Dios es tan extensa que por eso cada vez que nosotros estamos escuchando la palabra debemos de poner oídos para escuchar, absorber y entender. Mire, si supiéramos lo importante que es la palabra de Dios, hermano, cada vez que hubiera un estudio, todas las gentes irían ahí. Le voy a hacer una pregunta, hemos estado en muchos estudios. ¿Usted sabe cuál va a ser o qué es la Nueva Jerusalén? Entonces no ha venido a los estudios de la Nueva Jerusalén. O si sabe, no me quiere decir, ¿verdad? La Nueva Jerusalén dice que va a ser una ciudad, o es una ciudad que tiene hermosísima como no se ha visto jamás. Esa va a venir en lugar del huerto del Edén. Y esa ciudad es donde va a estar el Señor. La Nueva Jerusalén va a tener 12 puertas, ¿sí? 12 perlas en cada puerta, y va a ser una ciudad bellísima. Pero la Nueva Jerusalén va a tener unas dimensiones o unas medidas exactas. Creo que es como 3 veces lo que mide Estados Unidos, algo así, no le tengo las medidas exactas, a lo ancho, y al doble de lo que tiene también de norte a sur. ¿Ok? Entonces, eso nomás es como información para que vea que nosotros nos falta muchísima información. Entonces, ahí vamos a caber nosotros, todos los que se salven. ¿Amén? ¿Sí? Dice, bueno, Dios a lo mejor sabe acomodar muy bien las cosas y nos da. No. ¿Por qué? La Nueva Jerusalén representa el lugar donde va a estar Jesucristo. Y en la Nueva Jerusalén va a estar la novia de Jesús. Afuera va a estar los otros. Ok. ¿Se acuerda que hace como 4 semanas o algo así estuvimos hablando de los lirios? Y que decía, Jesucristo mismo le decía, en verdad les digo, que no ha habido hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. Nadie se compara a él. Es el más grande de los profetas porque vino profetizando de mí. Pero les digo una cosa, en el reino de los cielos, el más pequeño va a ser más que Juan. ¿Ok? El más pequeño que esté en el reino de los cielos va a ser más que Juan, aquí en la tierra. Porque Juan, aquí era un profeta grande, pero él vivía de una manera, usted sabe de qué manera vivía. Entonces, lo que nos espera en el reino de los cielos es muchísimo más grande. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero en este pasaje dice otra cosa. Los discípulos decían, ¿quién va a ser el más grande? ¿Qué se necesita? Juan, Pedro, todos
todos decían, ¿qué necesito, Señor, para ser el más grande yo en tu reino? ¿Qué necesito? Y lo que hizo Jesús fue traer a un niño, ponerlo en medio en medio de ellos. Yo creo que el niño ni cuenta se daba de qué se trataba el asunto, pero él estaba ahí y dijo, el que no sea como este niño, ni siquiera va a poder entrar en el reino de los cielos, ni siquiera va a ser parte. Gloria a Dios. Quiere decir que en el reino de los cielos va a haber alguien que sea mucho, pero va a haber alguien que sea muy poco también. ¿Por qué? Porque en un reino está el rey, hay príncipes, ¿verdad? Hay militares de alto rango, hay princesas, hay de todo, pero también hay ¿qué? Servidumbre. Y más allá hay jornaleros, hay gente que no está a la altura. Por eso cuando nosotros hablamos de los galardones tenemos que saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no es porque Él haya escogido que eso sea para mí. Dios nos está dando oportunidad en toda nuestra vida de que nosotros escojamos lo que nosotros queramos ser en el reino de los cielos. Y lo primero es entrar. Y para entrar, dice el Señor, hay que ser como un niño. Y nosotros podemos ver las características de un niño. Gloria al Señor. Porque nosotros somos cristianos, nosotros sabemos que Jesucristo murió por nosotros, por su gracia nosotros somos salvos. Amén. Dio su sangre y su cuerpo para ser mutilado por nosotros, para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Eso es lo que estamos ahorita en la alabanza diciendo. Gloria al Señor. Todo eso es por gracia. Pero lo que nosotros decidamos hacer con nuestra vida, eso es lo que nosotros vamos a hacer en el reino de los cielos. Amén. El hermano Fernando, cuando estaba hablando de las ofrendas, hablaba de la generosidad. Muchas de las personas nos decimos y nos conformamos, bueno, Señor, ya con que me salve, con eso me doy. ¿Sí? ¿Cuántas personas no dicen eso? Yo con que la haga, con que pase del otro lado. Déjeme decirle una cosa. Gracias, Señor, porque se me hace muy fácil poner esta explicación. Nosotros venimos de un país que no, a este país al cual no pertenecemos, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos, nosotros no venimos cargados de oro, ¿verdad? Para acá, simplemente a pasarla bien. Al menos no de mi parte. Yo no traía nada, traía como $50 en mi bolsillo cuando yo llegué aquí. Si me hubieran dicho, vamos a suponer, viviendo muy difícilmente en el lugar donde vivimos, dicen, vas a ir para Estados Unidos, nosotros vamos a la tierra prometida, que es el reino de los cielos. Y yo hubiera dicho, bueno, ya con que cruce, Señor, ya con que esté allá. Y si me hubieran dicho, mira, si te preparas, porque déjame ver, la primera vez que yo vine y ya les he contado, difícilmente cuando me regresé yo podía pedir una hamburguesa. Para la siguiente vez, yo aprendí la lección. Y yo trabajaba en un taxi allá en México. Y me iba más temprano a trabajar y me inscribí en una escuela de inglés. Así que yo llegaba y a las 7 de la mañana entraba a mi clase de inglés, salía a las 8:30 y me iba a trabajar. Y cuando yo vine, pude cruzar. La persona con la que crucé me dijo que yo le hablé en inglés y me dijo, oh, ¿hablas? Y dije, pues, le hago. Entonces ni siquiera me tuve que esconder, nada, pasé por la línea. ¿Sí? Gloria a Dios, el Señor me bendijo. Me ayudó rápidamente a agarrar un mejor trabajo. Si yo hubiera dicho, no, con que cruce, con que esté allá. Llegando acá, hermano, cuando vi que yo, los 10 meses que estuve, gané el salario mínimo, no me gustó. Yo quería algo más. ¿Qué sorpresa nos vamos a llevar cuando lleguemos allá y seamos el menor en el reino de los cielos? Y digo, Señor, ¿pero por qué? Tuviste toda la oportunidad de ser parte
¿De quién? De lo más grande en el reino de los cielos y no quisiste. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Bueno, primero entrar, ser como un niño, y después servir al Señor allá, para poder ser grande en el reino de los cielos. Amén. Entonces va a haber jerarquías, gloria a Dios. Pero vamos a entrar en lo que es el mensaje de los niños. ¿Qué se necesita para entrar al reino de los cielos? Ser como un niño. ¿Qué características tiene un niño? Fácil. Mira, hace un momento entró Sofía ahí, la niña de los hermanos la miró, rápido fue, se puso muy contenta cuando lo miró y se fue a jugar con él. Nosotros, hermanos, cuando somos niños, somos así. Pero poco a poco, así como Adán y Eva en el huerto del Edén, vamos perdiendo nuestra inocencia. Y vamos creciendo y vamos diciendo, no, si me habla, le hablo. Si me invita a jugar, juego. Y si no, que... Sí, poco a poco. Y entre más grande, vamos siendo más orgullosos. Entonces, vamos alejándonos de lo que Dios quiere que sea nuestro carácter. ¿Es así o no? ¿Sí? Mire, ¿cuántas veces pasa que los niños de dos familias se pelean? A la hora los niños están jugando pero los mayores no se vuelven a hablar por años. Porque uno rasguñó al otro y el otro le jaló las greñas al otro. ¿Sí? El niño tiene una capacidad de olvidar, tiene capacidad para perdonar, tiene capacidad para estar alegre. Cuando usted ve que su pequeño no está contento, no está alegre, usted piensa que está enfermo. Pero cuando usted ve a alguien que no está contento y no está alegre, usted piensa que está amargado. No está enfermo, pero está enfermo del alma. Ha perdido esa inocencia que tenía. Amén. Entonces, eso es lo que estaba pidiendo Jesucristo, que la persona tiene que volver a ser como un niño. Tiene que tener la fe como un niño. Prométale a su niño de 3 a 5 años que usted le va a traer algo cuando regrese de trabajar y todo el día va a estar celebrando que se lo va a traer. ¿Sí? Él nunca va a dudar de que se lo va a traer. Dios quiere que seamos así con Él. Cuando Él nos da una promesa en su palabra, Él quiere que nosotros estemos con un niño creyendo ciegamente que Él va a cumplir con eso que prometió. Desgraciadamente luego los padres empezamos a decepcionar con las promesas a los hijos, hasta que luego ya pierden la inocencia y otra vez ya no creen en nosotros. Nosotros hacemos que dejen de ser niños. Gloria a Dios. Y en la vida cotidiana se pierde la inocencia, pero Dios sigue todo el tiempo. Dios no cambia, hermanos. Nosotros vemos este pasaje y luego vemos en el mismo libro de Mateo que dice Jesucristo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Y todo aquel que sea un niño, y luego cambia y dice: y cualquiera que haga caer a uno de estos pequeños, ya hablando, porque ¿sabe qué? ¿De qué está hablando ahí? Ya no está hablando de los niños, está hablando de la persona cuando es nacida de nuevo, ¿sí? Y vuelve a tener esa inocencia. Una persona que es nacida de nuevo, que vuelve a nacer por medio de la fe en Jesucristo, usted la va a ver totalmente cambiada. Va a ser alegre de nuevo, va a estar sana de su alma, va a volver a tener fe, va a querer andar sirviendo aquí, sirviendo allá, porque es una persona que ha nacido de nuevo. Esos son los frutos que da el Espíritu cuando nos da de nuevo esa nueva vida. Gloria al Señor. Miren, le voy a leer un pasaje, está en 1 Samuel 3. Gloria a Dios. Porque tenemos que ver qué es lo que le concierne a la iglesia de acuerdo a lo que Dios piensa de nosotros. Amén. 1 Samuel 3, creo que es del 1 al 4.
¿Lo tiene ahí en la pantalla, hermano? Posiblemente lo ponga acá en otra versión. Y otra vez, cada vez que voy a hacerle el examen de los estudios, ¿usted sabe cuál es la tribu que Dios había escogido para servirle en el templo? Levitas. Los levitas, amén. Gloria a Dios. La tribu de Leví. Ahora, esos eran para servir en el templo. ¿Cuál era la familia que podía ministrar como sacerdote en el templo? La de Aarón. Gloria a Dios. La familia de Aarón, Aarón y sus hijos eran los que heredaban el sacerdocio. Eran los únicos, si en algún momento me puede poner el tabernáculo, eran los únicos que podían entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Gloria al Señor. ¿Ok? Ahí está. Gloria a Dios. Aquí me dio un juguete Julio. Ese es el lugar santo de esta cortina para acá. Y este es el lugar santísimo. Ahí nadie podía entrar, de aquí a allá. A través de esta cortina nadie podía entrar, ni el sumo sacerdote, solamente una vez al año. El año que él podía llevar la sangre del cordero para echarla en esta tapa para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Solo una vez al año. Y solamente era el sumo sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Resulta que una mujer llamada Ana, esposa de Elcana, este hombre tenía 2 esposas, pero Ana era estéril, ¿verdad? Y Penina no, tenía hijos. Ana oró a Dios porque no podía tener hijos. Y le dijo, Señor, ella hizo un pacto con él, si tú me das un hijo, te lo voy a consagrar para que sea para ti. Y quedó embarazada. No le voy a hablar del milagro ni de eso. Vamos directos a Samuel. Dice, ¿qué versión la tenías? Ok. Dice, cuando Ana vio que su niño tenía 3 años y que ya lo podía destetar, que ya no lo necesitaba amamantar, se lo llevó al sacerdote Elí, que era el sumo sacerdote de la descendencia, como decía el hermano, de la descendencia de Aarón. ¿Ok? Elí ministraba en el templo, pero Elí no era un buen sacerdote. Gloria al Señor. Si todos los ministros, los pastores, los servidores de Dios, supieran lo que les espera en el reino de los cielos al que no ministre como Dios quiere, al que no dé la palabra como Dios quiere, al que se aproveche de los pequeños, que dice Jesucristo, al que se aproveche de la gente, al que lo haga por negocio para él mismo. Si él supiera lo que le espera en el reino de los cielos, no lo haría. Yo no sé si no leen la Biblia, pero ¿qué caso tiene, hermanos, que yo venga cada domingo aquí por conveniencia mía, sabiendo que me espera algo mucho peor que ni siquiera un incrédulo, burlándome del pueblo de Dios? Por eso cuando nosotros hablamos de la palabra, enseñamos de la palabra, nosotros decimos, es una gran responsabilidad, porque le estamos hablando a los hijos de Dios. ¿Qué haría usted si supiera que alguien que usted ha dejado para administrar su casa abusa de sus hijos? Y que usted tenga todo el poder sobre esa persona. Ese es nuestro Dios. Digo, ¿para qué hacerle el cuento? Hermano, si no me puedo mantener allá afuera, mejor me levanto más temprano a caer en esa situación. Y mire, todas las personas estamos en riesgo de eso, de que nuestro corazón se endurezca. Por eso la persona tiene que estar apegada a la palabra de Dios para que eso no suceda. Hay de pecados a pecados, porque Jesucristo le dijo a Poncio Pilato, pues nosotros decimos, todos los pecados condenan y todos los pecados son iguales. No, hermano. Así como va a haber
¿cómo se dice? Galardones, también hay pecados más grandes. Jesucristo le dijo a Poncio Pilato cuando le dijo, mira, el que me entregó en tu mano, su pecado es más grande que el tuyo. Cuidado para él. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, por eso, la responsabilidad de un ministro, de un sumo sacerdote, que ahora son los ministros, Elí era un mal administrador del templo de Dios. Él ministraba en el tabernáculo que usted vio. Y él podía entrar cada año ahí. Y él era de la tribu de Aarón y solamente ellos podían entrar. Pero dice, mientras tanto, cuando Ana se lo lleva a Elí, se lo lleva ahí, le dice la palabra, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, ¿qué estaba haciendo Samuel? Sirviendo y ayudando. En otras versiones dice ministraba. Para aquellos que usan palabras fancy, ministraba. Sí, gloria a Dios. ¿Sabía usted que muchas veces la persona que está al frente, cuando dice, es que estaba yo ministrando, orando por los hermanos, la persona le gusta usar la palabra, estaba yo ministrando, cree que ella es más importante porque ella es la que ministra? Es la menor, hermano, porque el ministrador es el que trabaja para el que es ministrado. El que viene al frente para que ore por él es el Hijo de Dios. Y el servidor es el que tiene que hacer el trabajo y la administración. O sea, el servicio para los hijos de Dios. Cuando la persona entiende eso y se humilla, entonces ha pasado la prueba de la administración. Pero si la persona dice, oh, qué unción tengo. No, hermano, yo cuando oro la gente se sana. No, hermano. Es cuando Dios toca y hace la obra en la persona. El vaso no es nada, gloria a Dios. Es simplemente el servicio. El ministrar es servir. Déjeme decirle, no el que ora por los enfermos, no el que pide por un milagro, es el que ministra. Los que están en la alabanza están ministrando, porque están sirviendo al pueblo, porque lo están llevando a alabar a su Dios. ¿Ok? Los sugieres que andan sirviendo a los hijos de Dios para lo que necesiten. ¿Qué es lo que se necesita? Necesita una servilleta, necesita un agua, necesita esto. ¿Están qué? Sirviendo a los hijos de Dios. Y es un privilegio, hermano. ¿Por qué? Porque dice, ni un vaso de agua que tú le des a uno de mis pequeñitos será pasado por alto en el reino de los cielos. Entonces, es motivante trabajar ¿para quién? Para nuestro Dios. Porque eso es, cuando nosotros lleguemos a ella, ¿cómo está mi cuenta bancaria por acá? Porque dice que hay una cuenta bancaria, ¿no? Haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe. Yo, pues nomás hay $1. Dijo, usted simplemente ponía un centavo cada vez que tenía oportunidad. ¿Sí? Gloria a Dios. Pues, eso no es lo que yo no le di nada de más a qué. Esa es su recompensa por lo que hizo en mi obra, por lo que él tuvo de generosidad. Gloria a Dios. Pero a mí me engañaron, hermana. Señor, a mí me engañaron porque decían, no lo des a la iglesia, dáselo a los que no, a los pobres, haz esto. ¿Y la palabra qué te decía? Porque ahí dice, en esos días el mensaje de Dios, en otra versión dice, la palabra escaseaba. Los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que estaba entonces, ahora sí nos vamos a meter en la predicación. Elí, que estaba entonces casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó, Samuel. Sí,
respondió Samuel, ¿qué quiere? Él pensaba que era Elí. Ponme otra vez el tabernáculo, por favor. Gloria a Dios. Ponga atención en eso. ¿En dónde estaba acostado Samuel? ¿En dónde? En el lugar. En el lugar santísimo. Muy bien. Estaba acostado ahí. ¿Cómo? No que nada más podía entrar el sacerdote hasta aquí. Mire, dice que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, estuvo esperando un año y dice, y cayó por suertes y le cayó la suerte sobre él. ¿Y sabe hasta dónde pudo entrar Zacarías? En el tabernáculo, porque digo en el templo, porque ya estaba el templo. ¿Sabe hasta dónde pudo entrar? Zacarías entró hasta aquí. Este es el incenciario, donde se quemaba el incienso para Dios. Hasta ahí entró Zacarías. Pero Samuelito se metía hasta acá y se dormía al pie de la presencia de Dios. Y Dios lo permitía. ¿Por qué cree usted que permitía que el niño Samuel entrara directo hasta la presencia de Dios? Y ahí se dormía. Él era su recámara. Elí se dormía en otro lugar afuera, en donde estaba el atrio. Pero el niño Samuel dormía ahí y ministraba dentro del templo, o servía dentro del templo. ¿Por qué? Porque el sacerdote que estaba, el que había sido escogido porque era de la genealogía de Aarón, no hacía su trabajo, no servía lo que hacía. Y el niño, que era toda inocencia, todo lo que hacía, lo hacía de corazón en donde él lo estaba haciendo. Cuando a alguien le sirve a Dios y le sirve de corazón, eso es lo que Dios le agrada. ¿Se entiende eso? Porque, hermanos, ahí era todos los días. Nosotros venimos 2 horas o 3 horas cuando se nos hace un poquito tarde. Pero venir a servir 2 horas al templo de Dios y venir de mal humor y venir sin ganas y decir, yo no quería venir. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. No necesitamos decirle. Nosotros podemos aparentar eso, pero Él sabe si nosotros queremos servirle o no queremos servirle. Gloria a Dios. Mire, esa no está en la pantalla, pero mire lo que dice Jeremías 48:10. Gloria al Señor. Malditos los que rehúsen hacer el trabajo del Señor, los que retengan la espada y el derramamiento de la sangre. Gloria al Señor. ¿Cómo? ¿No decimos que Dios no maldice? No hay maldiciones de parte de Dios. Pero nosotros nos hacemos acreedores, ¿sí?, a situaciones que pasen. ¿Por qué? Porque hay un vallado que nosotros no estamos haciendo como es. Dice, Señor, pero si soy cristiano, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no se me llega la bendición? ¿Por qué no se me derrama? No, lo que tú obtuviste es la salvación por gracia. Eres mi hijo, pero lo otro es de acuerdo a lo que tú hagas. Gloria al Señor. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Déjeme decirle una cosa. Nosotros celebramos mucho, y no voy a predicar de eso, pero nosotros celebramos mucho el retorno del hijo pródigo, ¿verdad? Y que qué buen padre, porque representa a Dios. Y el hijo pródigo, en ese momento, eran 2. ¿Cuál fue el que se fue a gastar el dinero? ¿El mayor o el menor? El menor. El mayor era dueño del doble, porque era el primogénito. El menor dijo, al cabo somos muy ricos, a mí dame mi parte, papá. La tomó, se la llevó y dice que la gastó ¿con quién? Con amigos, en borrachera y con prostitutas. O sea, malgastó el dinero. Se acabó todo lo que él le tocaba. ¿Ok? Ese es el reino de los cielos, acuérdense. Somos nosotros. Se llevó el dinero y lo malgastó.
Y un día que tenía hambre y vio comiendo a los puercos las alcaparras, dijo, ay, con tanta comida que hay en la casa de mi padre. Eso es cuando nosotros nos arrepentimos diciendo, tanta bendición que hay en la casa de mi padre. Y nos regresamos. Y él se regresó. Y cuando se regresó, entonces, aleluya, gloria a Dios, porque el padre lo estaba recibiendo con las manos abiertas, le estaba poniendo una ropa nueva, que esa es nuestra salvación, le estaba poniendo un anillo, porque era hijo del rey, ¿sí? Un anillo. ¿Qué más? Le estaba poniendo sandalias, porque no era esclavo, era hijo, ¿sí? Y dijo, y vamos a matar el becerro gordo, ¿sí? Para hacer fiesta, porque mi hijo otra vez ha regresado. Hizo una gran... Cuando estaba la fiesta en grande, llegó el hijo mayor, el primogénito, y estaba enojado. Y le dijo el padre, ¿por qué estás enojado? Y le dijo, no es posible que este Aragán, como dicen en algunos lugares, o el Gazán, como decimos nosotros, o lo que sea, se haya llevado toda la herencia, lo tuyo, se lo haya más gastado con lo que se lo gastó, y todavía tú festejes porque está aquí. Y le dijo, mijo, él también es mi hijo, ¿sí? Y todo lo que... porque el hermano Mael le dijo, y a mí nunca me has dicho, agarra un cabrito y cómetelo con tus amigos, haz una comidita. Y le dijo, no, mijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, porque él ya se gastó su parte. Yo simplemente estoy festejando porque mi hijo no se perdió. Ese es nuestro Dios. Si nosotros queremos ser el menor en el reino de los cielos, nuestro Padre va a estar contento y qué bueno que mi hijo no se perdió. Pero nosotros no tenemos nada, porque la parte, la otra, es del que sí cuidó. El otro muchacho trabajaba, dijo, yo me mato trabajando, yo estoy en tu obra, yo estoy haciendo todo y cuidando todo lo tuyo. Y mira, dijo, no, mi hijo, mira todo lo que hay y todo eso es tuyo. Y a ti te amo igual de como amo al holgazán que se fue y se gastó el dinero. Ahora, el que tenía que trabajar para el otro era el holgazán que se había trabajado, porque ya no quedaba herencia, ella se la había gastado, ¿sí? Imagínense de ahí en adelante cómo fue la vida del hijo pródigo. Nosotros pensamos, no, vamos, el que regrese no le hace, el que regrese va a tener su corona de diamantes. No, señor, el que la tiene es el que trabajó en la obra, el que sirvió en la obra, el que fue generoso en la obra, el que estuvo de corazón en la obra. Ese es el que va a tener esa corona, no todos. Pero todos somos hijos de Dios, sí, para que él no lo había administrado. Gloria al Señor. Y esa fue la razón por la que Samuel entraba al lugar santísimo y se quedaba a dormir ahí. Y Elí murió desnucado por Dios le había impuesto que hiciera, porque era el privilegio más grande. Nadie miraba esta arca más que el sumo sacerdote, porque cuando la trasladaban tenían que taparla con una piel, nadie la podía ver, solo él, y a él no le importó. Las razones: era débil, era consentidor, porque decía que sus hijos se sentaban fuera del atrio, acá, con las prostitutas, los que eran herederos al sacerdocio. Gloria al Señor. La responsabilidad de cuidar nosotros, nuestro ministerio, no nomás es para nosotros, es también para nuestros hijos, porque nuestros hijos van a ver lo que Dios tiene para nosotros, y nosotros le podemos decir a nuestros hijos lo que Dios tiene para ellos, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a cavilar, a dudar, ¿qué mensaje le vamos a dar a nuestros hijos? En vez de ser como niños, ¿van a ser como qué? Van a ser como los hijos de Elí. Y en cada vez, gloria a Dios, no sé cuánto tiempo me queda, pero cada vez que había un corazón, ¿qué dice la palabra? Un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. No importa que sea de lo más pequeño, pero nunca lo va a despreciar. Vamos a ver Éxodo 24.
Éxodo 24. Ahí está, ahí lo tiene. Dice, después Moisés, eso es cuando Dios, ese es un estudio hermoso, largo, pero no les voy a hablar de eso, porque estamos viendo lo de los niños. Dice, después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies, en el monte, parecía haber una superficie, a veces no se entiende, no la puedo ni deletrear, la lapislázuli, del color azul brillante. Eso es como, ¿qué? ¿Una esmeralda? ¿Algo así? Ah, no, las esmeraldas son verdes, ¿verdad? Ahí en la otra versión dice exactamente la que era. Dice, brillante, tan clara como el mismo cielo, o sea que era azul claro. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Esto es al pie del monte. Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo. Espera ahí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte. En la Nueva Versión Internacional dice, Moisés y José, su siervo o su ayudante, subieron al monte. ¿Cómo es posible que no dejó subir a Aarón, a Nadab y a Abiú? De hecho, ellos murieron después por haber profanado el lugar santísimo. ¿Sí? Ni los 70 ancianos. Y ellos fueron llenos del espíritu de Moisés. Moisés sopló sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Al único que dejó fue un jovencito que siempre andaba con Moisés. Era Josué. ¿Sí? De la tribu de Efraín. Igual que este Samuel, también era de la tribu de Efraín. A Josué lo dejó subir al monte, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Josué siempre andaba sirviendo y viendo qué necesita Moisés, qué necesita nuestro Dios, y creyendo en todo lo que Dios decía, sirviendo de todo corazón, y era el único que no era de la tribu de los sacerdotes y podía entrar a la presencia de Dios. El servir a Dios rompe las barreras. Rompe no quiere decir que la ley de Dios se rompa, pero bajo la misericordia de Dios, Dios se compadece de la persona que le sirve a Dios de todo corazón. ¿Qué pasa con la persona que no le sirve a Dios de todo corazón? Ahí está el libro. Ahí está el versículo. ¿Y qué necesitamos hacer para servir a nuestro Dios de todo corazón? Ser como niños. ¿Sí? Y si no tenemos la energía, hermano, pídale al Señor. Porque mire, usted está súper cansadísimo, desveladísimo, lo que quiera, pero el niño se levanta con una energía en la mañana que envidiable. Podemos orar a nuestro Dios. Padre, dame esa energía, solo hoy, para servirte como tú te lo mereces, Padre. De todo corazón, como lo hacía Samuel, como lo hacía Josué, como lo hacía David. David se postraba en el lugar, se metía al lugar santísimo. Ya no era tan niño, o sería tan niño. ¿Qué cree usted? De físico no era tan niño, pero de corazón era como niño, porque dice que tenía el corazón conforme a Dios. Ese es un adulto que tenía el corazón como niño, que se compadecía como un niño, que perdonaba como un niño, que se equivocaba como un niño, ¿verdad? Digo un niño barbón, pero se equivocaba, tenía errores, pero cuando él se arrepentía de una manera que le dolía tanto haber ofendido
o haber pecado, dice, contra ti y solamente contra ti, Padre, he pecado. Y eso no era cierto. Él decía, contra ti, solo contra ti he pecado, Padre. ¿Sabe qué es la traducción correcta? He pecado contra ti y es lo que más me duele. Porque él había pecado contra Urías, había pecado contra el pueblo, había pecado contra muchas cosas, pero lo que más le dolía era haber pecado contra su Padre Celestial, contra Jehová. Eso era lo que le dolía. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Eso es lo que necesitamos para estar en el reino de los cielos. Ahora nosotros ya sabemos qué necesitamos para estar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en el reino de los cielos? Aquí en la tierra, hermano, nadie quiere sufrir. Decimos, ay, ¿por qué le pasarán tantas cosas? Gloria al Señor. Dice que el mismo Dios enjugará toda lágrima de aquel que sufre aquí. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice, no, hombre, ni se preocupen si ustedes son pasados por pruebas allá. Ustedes van a ser de los más grandes. ¿Sí? No se preocupen, decía Jesucristo, si alguien habla mal de ustedes, mientras que no sea su culpa. Si es su culpa es que se lo merecen, así que ahí no hay justicia. Sí, ahí ustedes se lo buscaron. Si hablan mal de ustedes es porque ustedes se buscaron la mala reputación. Pero si alguien, aún así, habla mal de ustedes, le saca un chisme, lee esto, no se preocupe porque dice que él aún tiene un galardón para usted por eso. Que hablen, que hablen. A ver, pregúntele a uno de los niños pequeñitos si les interesa si hablaron mal de él. No, hombre, es feliz como siempre. ¿Por qué? Porque hay que tener un corazón de niño. Pero cuando nosotros entendemos lo que es eso, entonces hay que empezar a practicarlo. ¿Sí? A pedir la profundidad de la palabra. Porque acuérdese una cosa, en el tiempo de Samuel, la palabra de Dios escaseaba. Ahora no escasea. Dice, ¿cómo no va a escasear, hermano? Si los que predican hablan puras loqueras y puras cosas que no son. Entonces vaya a la Biblia y va a ver que ahí no escasea. Está llena la palabra. No, hombre, cada vez que la hablo digo, Señor, pues ¿cuándo voy a alcanzar yo a hablar de todo esto? Sí, hoy vi esto y hasta estoy como Lord Farquaad cuando estaba escogiendo a Fiona y a las de tanto que hay. Gloria a Dios. La cuatro. Y decía, los dos, así le hago yo. El dos, ¿cuál señor? ¿El dos? La cuatro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es infinita. Aquí, en la Biblia, no escasea la palabra. No tenemos nosotros ese pretexto. No hay palabra, Señor. El apóstol fulano se fue con otra mujer. Él dice, no. Ese va a tener su lugar en el reino de los cielos, tú no te preocupes. Tú sigues sirviendo a Dios con todo tu corazón. El hermano fulano se hizo apóstata y ahora no cree. Ese es su problema. El tuyo es seguir hasta el final. Acuérdate que en la carrera, como dice Pablo, no es quien la comience, sino quien la termine. Y Dios quiere que tú seas de los que la terminen para estar en un lugar privilegiado en el reino de Dios, porque entre más cerca estés tú de Él, más feliz Él está. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios porque Él tiene